¿Cuál fue tu formación o cómo empezaste a estudiar? Yo empecé más o menos a los 13, 14 años a interesarme por el teatro. Nunca pensé que iba a ser actriz y empecé desde el hacer, desde la experiencia. Empecé haciendo cursos de clown con Guillermo Angelelli, Raquel Sokolowicz. Empecé con un grupo de teatro que hacía un teatro muy raro, que era teatro participativo, y nos lanzaban a la calle a hacer escenas con la gente, sin que la gente se diera cuenta que eran escenas pautadas. Y yo iba muy valiente y muy contenta, para mí era un planazo, era una fiesta. Pero no tenía ni idea, no había leído mucho teatro, así que después fui adquiriendo lo que sería la herencia, el legado, la tradición. ¿Y cómo fue que empezaste a dar clase? ¿Las primeras o...? Mis primeras clases fueron en colegios primarios. Y son experiencias, por ahí fue muy poco tiempo, pero yo las recuerdo como algo muy fundante. Porque fue la primera vez que vi que el teatro podía transformar un grupo muy rápidamente, que podía, en la primaria, con los estereotipos, con los lugares y los roles a los cuales los niños estaban como adheridos, cómo se movían muy rápido a través de la improvisación. Y eso para mí fue revelador de la potencia que tiene el teatro como práctica. Es más, desde la actuación, digo, si vamos por ahí, desde la actuación yo trato de que nunca se piense, ¿no?, los personajes desde el adjetivo, sino más desde la situación en que están viviendo, ¿no? Eso a uno lo vuelve más empático con las personas, porque empieza a entender que las personas son su situación y que el actor debe encarnar y ponerse en una determinada situación donde es visto de determinada manera nueva. Y para eso debe abandonar el yo. Yo creo que también cuando un actor lee un texto y lo comprende una totalidad, comprende lo que el personaje le propone, y si lo adjetiva, no está haciendo un trabajo, que es justamente renunciar a su comprensión, porque lo que tiene que actuar no es su comprensión de la obra, sino otra cosa. Otra cosa. En cierta forma tiene que defender ese personaje, no lo puede juzgar. Tiene que encarnarlo defendiéndolo tanto con herramientas técnicas como, según la figuratividad que se esté manejando en ese momento, como cuál es la posición en ese juego situacional en el que está. Y con qué luces debe prender en la situación, cómo la debe iluminar, que a veces es contrario a lo que uno piensa ideológicamente o lo que uno siente, ¿no? Hay un pacto para mí en lo que yo quiero, en los espacios que uno coordina o habilita, que es el pacto de la empatía. El actor tiene que trabajar la empatía todo el tiempo. Tiene que entender, casi como decir, estoy en el lugar del otro todo el tiempo. Miro como mira el otro. Entonces, me parece que el mundo es bastante doloroso, competitivo. Hay un pensamiento comparativo que solo produce sufrimiento, nada más que... Entonces, justamente lo que hay que hacer es como... me parece correrse de ese lugar y generar grupos en donde eso no esté ese peligro, sino que también entender que se aprende por contagio, y entonces que haya compañeros que la rompan es justamente lo que a mí me va a motivar, ¿no? Me va a contagiar. Voy a aprender más rápido porque estoy al lado, estoy actuando al lado. Y después, ¿pensás que hay otras situaciones o experiencias que son también formativas, pero que no necesariamente se dan en los talleres? Digo, como que en la formación del artista puede haber algo que sea formador o formativo, que no sea necesariamente que está en el aula. Sí, sí, absolutamente. Porque no solo es la maestría de la técnica en el arte, de cómo utilizo las técnicas y cómo las llevo adelante, sino
la mirada del artista, esa mirada sensible que puede ver un poquito más allá del sentido común. Y eso es algo que también tanto se lleva del arte a la vida como que se adquiere de la vida y se lo lleva al arte. Bueno, y ya que hablaste de la técnica, ¿qué técnicas usás o qué es la técnica para vos? Las técnicas para mí son herramientas, ¿no? No son un fin en sí mismo. Entonces, a mí me gusta utilizar varias de esas herramientas, que por ahí son mis favoritas. ¿Cuáles, por ejemplo? Algunas. Son varias, es que es difícil porque para terminar de entender cuáles son, porque no tienen por ahí el nombre, no te dice mucho, es casi como explicar una ejercitación. Pero hay, por ejemplo, algo que por ahí me caracteriza es haber mezclado un poco consignas que vienen desde la dramaturgia y llevarlas a la escena. Entonces, para mí, esas técnicas me gusta que vengan como en ramillete, digo yo. Entonces, al principio utilizamos una técnica para iluminar la imagen sensorial concreta, otro dispositivo para pensar lo que es la situación y los diferentes tipos de interacción. Una que propone un lenguaje naturalista, otro que propone un lenguaje más formal. Y así los mareo un poco. Me gusta como marearlos y pedirles ejercitaciones, a que hagan una devolución a través de unas ejercitaciones de esos dispositivos que vieron. A mí me gusta que se propongan lenguajes diferentes. Cada objeto teatral te va llamando, te va proponiendo un juego de lenguajes, una figuratividad distinta. Me peleé un poco con la idea de los actores que salen muy cortados por una misma tijera. Me parece que por eso me gusta usar técnicas que van desde de los surrealistas, al automático, a técnicas más de actuación en cámara. ¿Qué pensás que tiene que tener una consigna para funcionar? Nitidez y apertura. No hay que completarla totalmente. O sea, hay que dejar como un lugar ahí abierto para que el otro pueda meter su voluntad de actuación, su deseo también de romperla. Muchas veces la ruptura de la consigna está buenísima, o justamente lo que no sale. Lo que no sale es cuando hay un camino en el intento de que salga. Y entonces la consigna está trabajando, como trabaja la contradicción en el teatro, ¿no? O la acción dramática, que es que empuja un status quo. Entonces en eso hay una teatralidad interesante. Después, una cosa, recién decías esto de que, bueno, dirigir es más dramático, ¿no? Pero yo quería saber si vos pensás que hay algo en común que recorra, digamos, las distintas prácticas, dirigir, actuar, enseñar, y que vos veas que se repiten como una búsqueda tuya, digamos. En lo personal, a mí me pasa que me cuesta mucho el teatro que no tenga humor, en el sentido de el fluido, que no sea húmedo, que no pueda aparecer la emoción, claro, viene de fluido humor. El teatro que se impone como una verdad, ¿no? Como hay algo que enseña mucho la actuación y la práctica teatral, es que no hay una verdad. Las situaciones están compuestas por puntos de vista. Entonces, ¿de qué personaje? ¿Quién lleva la verdad? ¿Cuál de ellos es el que tiene la verdad de este mecanismo endemoniado del cual estamos adentro? Porque está hecho de todos nosotros, de esa interacción. Entonces, eso me parece que es algo que sí me interesa en todos los ámbitos. Cuestionar la idea de una única verdad. Me interesa también en todos los ámbitos la idea de que el teatro, o como todo arte, tiene que ser extraterrestre. No puede seguir la agenda. La agenda es muy peligrosa para el arte. Y entonces me parece que ahí
el teatro viene a mostrar otra cosa, a atentar contra la realidad, con todo ello que esté formado, ¿no? Con lo que forma la realidad, contra ese proceso de normalización, el arte tiene que escaparse por arriba, mezclar cosas antes no mezcladas, proponer que eso, justamente que eso se mueva, es la pregunta. Se parece a la filosofía en ese sentido. Tiene que hacer buenas preguntas, proponer más el misterio de la complejidad humana. O sea, una de las cosas que me parece que sí que hay que aceptar es la complejidad. No quiere decir que desde este relativismo, ¿no?, lírico que tiene la gente de teatro, uno no vaya generando sus convicciones. Claro que las genera, ¿no? Pero y una convicción para mí muy fuerte es que el arte tiene que ser extraterrestre. No sé. Después, ¿pensás que hay algunos aprendizajes o algo específico que se da en las giras? Por ahí esto ya más como actriz o como, bueno, como directora por ahí también, más que como docente, pero como el contacto de un material que se gestó en un lugar y empieza... Bueno, a mí las giras me enseñaron muchísimo, muchísimo. Primero es la idea del viaje, el viaje iniciático. El viaje regala vida, ¿no? Uno está de golpe en otro lugar, con otra gente, es imprevisible lo que pasa. Sobre todo las primeras giras fueron muy reveladoras. Primero era para mí sorprenderte, ver que yo me iba a un lugar, a un festival, y encontraba gente que era de mi tribu. Eran de otro país, pero sin embargo hacían teatro. Entonces había una conexión enorme. Entonces yo empecé a pensar, pero la gente de teatro es como si hubiera sufrido un éxodo y están repartidos por varios lugares, pero se juntan y tienen códigos comunes. Y eso es maravilloso, ¿no? Es como decir, aprendés de ver, también qué se está haciendo en otros lados, cómo se produce en otros lugares. Uno dialoga mucho, también porque fuimos bastante, con el teatro europeo, donde el director es el rey, ahora parece que ya el escenógrafo es el rey, ¿no? Como hay una cosa de quién manda en ese teatro, quién pone el sello, acá es mucho más colectivo todavía. Y algunas de las otras maestras hablaban un poco como el lugar del miedo en el proceso, por ahí, de ensayo a veces y también de enseñanza, digamos, que por ahí hay una instancia en la que hay un poco de miedo dando vueltas. ¿Y cuál pensás que es el trabajo sobre el miedo de ese actor o de ese estudiante? Como que a veces asusta. Sí, no es un buen compañero, para mí hay que tratar de alejarlo. Hay que hacer chistes, hay que abrazar al otro, como si fuera porque pasó otra cosa. No somos médicos, o sea, nadie va a tener un paro cardíaco porque vos hiciste un furcio. No, o sea, no. Creo que es más que el escenario debe ser siempre un espacio de ir adquiriendo seguridad. Pasa algo cuando la gente comienza por primera vez a actuar, que pierde facultades. O sea, si alguien que nunca actuó pasa a actuar, le pasa que por ahí no puede hablar o le pasa algo físico, empieza a tener como ruidos gestuales, empieza es como al contrario, no pasa nada, es normal porque estás en un territorio que no conoces, vos estate ahí, horas de vuelo, y de pronto tus facultades van a ir volviendo. Están los que se hiperventilan, ¿no? Y decís, no, te estás hiperventilando, te vas a desmayar, porque están los que toman mucho aire. Yo digo que los actores nos damos con aire, siempre digo eso. Pero hay algunos que directamente no pueden controlarlo, ¿no? Entonces, hay que ir retirándolo. Y también hay miedo a la mirada juzgadora, porque ya uno viene con una mirada seteado a juzgarse. Entonces uno tiene también que retirarlo porque sabés que aparece la de la propia persona, que la persona se lleva
entiende cómo estuvo, entiende qué le pasó y que se lleva un pensamiento. Y a veces no es muy amoroso el pensamiento que tiene sobre sí mismo o sobre lo que hizo. Es mucho más dramático para la propia persona que para los que estuvimos ahí mirando y dijimos, sí, lo hizo para el orto, después mañana... no pasa nada. Perdón, no sé, estamos en el canal de la universidad. Pero no pasó nada. No es que alguien dice, qué horror lo que vi esta persona, ¿no? Pero la persona se siente así. Entonces, justamente lo que hay que hacer es generar como un grupo que desacralice y vaya acompañando ese proceso. Bueno, vamos a hacer la última pregunta del ciclo, que es, si vos pensás ¿cómo fue para vos hacer tu carrera siendo mujer? O si pensás que hay algo que siendo mujer fue más difícil o es más difícil, o... Bueno, la pregunta es la mujer. La pregunta de la mujer. Como actriz, no. Como que me parece que hace muchos años la mujer se ganó un lugar en la actuación importante. Simplemente, no sé, se deben haber cansado de poner hombres vestidos con peluca mucho tiempo atrás. Y fue ganando tiene un peso, tiene una trayectoria, hay referentes, hay algo además que la mujer trae en la actuación que es mucho más pirotécnica en sus gestos. Muchas veces, hay muchas chicas que la rompen y los varones vienen flojos, decís. ¿Por qué? Porque por ahí están más condicionados, mucho más condicionados en la gestualidad y en la expresividad en el afuera. Y las mujeres pueden ser más locas, ¿no? Hay algo del loqueo y de esa energía que está como más permitido. Entonces, en ese lugar no. Yo empecé como dramaturga, sí lo sentí, que cambió muchísimo como directora. Uno era parte de una minoría, y no estoy hablando mucho tiempo atrás. Qué sé yo, será 20 años o algo así, que hice la ropa, o mi primera obra con Rafa, que sí, uno lo naturalizaba, pero éramos una minoría. Se trataba como, es dramaturgia femenina. Había un grupo en el cual me convocó para hacer una edición, y eran bastante más grandes, como que había un hueco, no había gente que viniera después, y y eran señoras grandes. Entonces era raro porque por ahí teatralmente tenía poco en común, pero eran mujeres. Y había que hacer fuerza para editar algo todas juntas. Eso es maravilloso, cómo cambió en todo el ámbito de la escritura, ¿no? Hay muchos cambios, y de hecho en el teatro y las cantidades de dramaturgas que hay, y directoras importantes que hay. El otro día hacían la estadística de el Teatro Cervantes fue fundado por una mujer, y la estadística todavía sigue siendo tremendo, ¿no? Creo que 2 mujeres dirigieron en 100 años. Pero bueno, creo que justamente el teatro es un lugar que trata es un lugar de amistad. Es un lugar de amistad, en el sentido por ahí más socrático, que es decir, comparto una visión de mundo con el otro y me hermano con el otro. Las diferencias son bienvenidas, y solo desde la amistad, digamos, se puede producir cambios conjuntos, ¿no? Eso. Sí, sigo viendo que en la producción industrial, en las series, todavía la mujer no tiene un lugar. Hay protagonistas femeninas, hay muchas series que ahora están protagonizadas por mujeres. Pero están todas buenas, ¿no? Hay algo que todavía ese canon de... podemos ver a alguien, ¿no? A un actor, un hombre maduro que está haciendo y es el protagonista de un drama, pero pareciera que no, que todavía la actriz en la ficción industrial tiene que responder a determinados cánones de belleza para generar empatía.
Eso todavía es así. Bueno, muchas gracias.